Grieta, ese concepto que atraviesa la política y la sociedad argentina. También en la campaña está Claudio Jacqueline para hacer este análisis. Luciana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, formalmente empezó la campaña. Ayer fue la campana de largada, empezaron los spots y había una idea a priori cuando quedó casi conformado en un escenario de dos en la campaña, con unas terceras fuerzas muy diluidas, de que era probable que de la grieta pasáramos a la polarización, es decir, donde de alguna manera se atenuaran esos espacios, que se corrieran al centro. La campana de largada no parece mostrarlo. ¿Por qué? Primero, lo que vimos son los spots. Los spots del lado de Alberto Fernández lo que hizo fue presentarse, admitir que le falta conocimiento, decir, bueno, me vengo a presentar. Dijo por ahí en su spot de lanzamiento, bueno, yo soy capaz de poner límites, de alguna manera alguna referencia velada a Cristina Kirchner y marcar diferencias con el macrismo, pocas. Por el contrario, del lado de Macri, su primer spot es: esto es concreto, esto es real, mostrar obras, mostrar hechos. ¿Para qué? Para contrastarlas, y ahí sí aparece, reaparece, se instala y se profundiza la grieta. Claro. Contrastar una cosa con la otra. Pero después apareció algo que fue subiendo y que empieza a mostrar esta idea de grieta, de un lugar contra el otro, pasado contra pasado más reciente, pasado contra... Y curioso, porque por otro lado, los dos espacios, el macrismo y el kirchnerismo, ¿de qué quieren hablar? Quieren hablar de lo que van a hacer, de lo que han hecho. No quieren que les pregunten mucho sobre lo que no hicieron, sobre lo que se equivocaron. Las herencias, la pesada, la muy pesada. Exacto. Sí. Alberto Fernández claramente lo que trata es de mostrarse muy nestorista y ocultar un poquito, lavar un poquito la imagen de Cristina. Ahora, rápidamente se planta desde un lugar donde empiezan con las acusaciones a lo que no hizo el macrismo, a lo que falló el macrismo, a la inflación, a hacer una toma de judo. Eso de, viste que el judo es tomar la fuerza del adversario. Bueno, ¿qué empezó a decir? Venezuela se parece más a esta Argentina que la que dejó el kirchnerismo. En términos de inflación. En términos de inflación, exactamente. Entonces, aunque lejísimo, está un poco más cerca. Exactamente, entonces pone eso. Claro, ¿por qué? Porque él de qué habla. Habla de creció al 8%. Claro, creció al 8% cuando él estuvo en el gobierno de Néstor, pero el gobierno de su compañera de fórmula, los últimos 4 años no hubo crecimiento. En 2011 se estancó la Argentina. Exactamente. Entonces, ese periodo del último proceso de Cristina, del que él no se hace cargo, Claro, aun cuando la tenga de candidata a vicepresidenta, es: yo de esto no me hago cargo. Y los problemas empezaron gravemente en 2015. Este es el punto de partida sobre el que se planta Alberto Fernández. ¿Qué le responden del otro lado? Bueno, apareció Vidal. Y Vidal, ayer en una entrevista que le hicieron, ¿qué salió a decir? Guarda, que si viene Axel a la provincia, la que va a manejar la provincia es la Cámpora. Y ustedes ya saben lo que es la Cámpora, y lo que están preparando es el proyecto Máximo Kirchner 2023. Es decir, pongamos el cuco en ese pasado y reavivemos esa grieta de ese lugar donde confrontaron dos Argentinas. Y esa Argentina vuelve a ponerse en el centro del ring. Claudio, esa estrategia de Vidal de subrayar la presencia de la Cámpora y eventualmente de Máximo Kirchner, bueno, todavía presionando más en el poder bonaerense y eventualmente en el nacional, ¿tiene que ver con querer acentuar la grieta de cara a una elección que se defina en la primera vuelta? O sea, ¿asustamos más a nuestros votantes para que se movilicen más? Por lo pronto, lo que quieren es concentrar toda la mayor cantidad de votos desde la PASO. Ya ni siquiera es la primera vuelta, porque la PASO va a ser muy condicionante, no solo de la primera vuelta, sino de lo que hagan los mercados al día siguiente. Y lo que hagan los mercados al día siguiente puede ser absolutamente determinante si es que votan por dejar el peso e irse al dólar. Puede ser determinante para el gobierno. Por lo tanto, ¿qué necesitan? Concentrar la mayor cantidad de voto duro, primero. Segundo, que ese voto duro vaya a votar, que ese día esté presente. Tercero, que los demás que dudan, le mostramos lo que en 2015 dijeron que no querían. Ese es el argumento, y eso no es Vidal, eso es estrategia de campaña. Claro. Marcos Peña les ha dicho a todos: el rival no es Alberto, el rival es Cristina y la Cámpora.
Y tanto es así que del otro lado lo entienden. Lo entendieron tanto que salió Mariano Recalde, candidato a senador por la capital, que iba a ser el candidato a jefe de gobierno, desplazado por Matías Lamens, a decir, buscan a una organización que ha sido demonizada. Ellos mismos asumen que la marca de la Cámpora y tira para abajo, que es una imagen que no vende. Por eso mismo ellos se avinieron a ocultar, preservar los lugares imprescindibles que ellos querían preservar dentro de las listas, pero correrse un poquito, mostrar que no tienen todo el poder, porque ese es el lugar donde ellos no quieren. Ellos quieren salir de la grieta, quieren salir a medias, es decir, de la grieta que no les conviene. Entonces, buscan, por un lado, diluir todo lo que pueda hacer el gobierno de Cristina, levantar el gobierno de Néstor, apuntar contra los errores del macrismo y, al mismo tiempo, decir que la Cámpora no es tan importante. Ahora, Claudio, la figura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, encabezando la fórmula gobernador por el Frente de Todos, ¿no trae a la memoria el gobierno de Cristina por un lado y la Cámpora? ¿Cuál es la relación de Kicillof con la Cámpora? Bueno, hace mucho esfuerzo Alberto Fernández para evitar que eso pase. Tanto es así que hace unos malabarismos muy interesantes para justificar el cepo que él criticó con una dureza impiadosa. El cepo impuesto por Axel Kicillof durante su gestión. El cepo que es de autoría intelectual de Axel Kicillof y que de alguna manera hizo recordar el propio Kicillof cuando dijo estaría dispuesto a tener control de cambios. Con lo cual volvieron otra vez a encenderse las alarmas. ¿Cuál es el vínculo real de Axel Kicillof con la Cámpora? Axel Kicillof no es la Cámpora, pero sí es un candidato que la Cámpora y una persona que la Cámpora siempre protegió, siempre acompañó y siempre se apropió de ese personaje porque lo había adoptado Cristina, como ahora lo hizo, porque ese es el lugar donde ellos siguen construyendo su poder. No es propio. Y cuando pueden, dicen, bueno, pero no forma parte. Y es cierto, del secretariado de la Cámpora, de la conducción de la Cámpora, Axel Kicillof no es parte. ¿Se identifica con alguno de sus valores? Se identifica con muchos de sus valores y se identifica mucho, sobre todo, con una mirada de la política y de la economía, en la que comparten ambos esa mirada donde el control del Estado tiene que ser muy fuerte, donde la economía más cerrada que abierta es lo que sienten que los identifica y donde cuestionan todas las medidas que tomó este gobierno en materia económica. Claro, se les hace bastante fácil porque los resultados son muy malos. Ahora, en ese lugar es donde procuran, bueno, sí, Axel no puede decir que no es parte del gobierno que es el que menos defiende a Alberto, que es el de Cristina. Y por otro lado, necesitan sostener ese voto duro que representa la Cámpora, el cristinismo, que tuvo muchos más seguidores, mucho más duros, mucho más consecuentes y mucho menos cuestionadores que el que tuvo el nestorismo. Porque el nestorismo estaba muy compuesto por el peronismo. De lo que quedó del cristinismo fue muy fuerte ese voto duro que hoy no hace ningún tipo de autocrítica y que Alberto tiene que sacarse de encima el sallo de los hechos de corrupción, hablando de una persecución judicial, y por otro lado, diciendo que este gobierno no solo maneja la justicia, sino que además también tiene elementos para sospechar de corrupción. Y entonces se instala el tema de, por ejemplo, las cuentas offshore de algunos de los integrantes de este gobierno y en particular, ayer, ¿a quién le pegó? Le pegó a Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Bueno, entonces equilibrios difíciles de sostener en esta campaña que recién se inicia, ¿no? Muy difícil y donde todo hace presumir que al menos hasta las PASO y hasta que no se terminen de acomodar esos tantos y donde terminen de diluirse ese medio, va a ser una campaña donde la grieta no la vamos a ver diluirse, sino que la vamos a ver profundizando. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis. Vamos a escuchar ahora las palabras